gloria al Señor. Y en esta tarde, gloria al Señor, vamos a compartirlos. Quiero en esta tarde, hermanos, avisaros de que el tema que vamos a traer es muy importante. Es uno de los temas, hermanos, que necesitan oír las iglesias, especialmente las nuestras, hoy en día. Vamos a hablar de la espada del Espíritu. ¿Sabes qué espada? La palabra de Dios. Y en esta tarde la palabra de Dios va a hablar de sí misma. Porque la palabra de Dios también se defiende a sí misma. Y se realza a sí misma. Y se confirma por sí sola. Y hoy en día el Señor ponía en mi corazón en estos días, hermanos, un grave virus que se ha filtrado en el pueblo. Y como digo grave, entonces tú tienes que poner ya la voz de alarma en tus oídos y acoplar tus oídos a la palabra de Dios. ¿Vale? Vamos a estar leyendo en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 22 y 24. Por favor, seguidme. Vamos a entrar en este ámbito, en la presencia del Señor, porque este mensaje, te repito, necesitas poner mucha atención, porque es un mensaje de sanidad. Amén. Santiago capítulo 1, versos del 22 al 24. Dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque en él se considera a sí mismo, pero se va y luego olvida cómo era, en el nombre del Señor. ¿Saben ustedes, hermanos? Aquí la palabra del Señor, Carlos, está dando un toque de alerta muy importante acerca de un virus que puede colarse en la iglesia. De hecho, está en muchas. ¿Sabéis cuál es? Oír la palabra, olvidarla y no acordarte de qué te predicaron. No sé si te suena de algo eso. Y te quiero alertar en esta tarde de la gravedad del asunto, ¿vale? La palabra del Señor dice: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores olvidadizos. Porque el que es oidor pero no hacedor es semejante al que se mira en un espejo y cuando se mancha se olvida de cómo era. Entonces la palabra aquí nos está dando una clara lección y nos exhorta a ser retenedores de lo que oímos. Amén. Pero también existe aquí, según la palabra de Dios, el oidor olvidadizo, el que no retiene la palabra. Ahora bien, hermanos, síganme. Si se aman, síganme, por favor. El que no retiene la palabra está en un peligro inminente. Les voy a decir el porqué. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo si yo dijera en esta tarde que el que no retiene no tiene? Lo voy a repetir. El que no retiene no tiene. 2 y 2 son 4, y el que no retiene no tiene. Tú echa monedas en un saco roto durante todo un año. Échalas de oro, de perlas, de brillantes. Al cabo del año abres el saco y no hay monedas. ¿Por qué? Porque el que no retiene no tiene. Amén. Entonces el oidor olvidadizo lo tenemos muy cerca. Hay más de los que pensamos en medio de la congregación. ¿Y sabes por qué se olvidan de lo que oyen? Porque no conocen el peligro de olvidar lo que oyen. Y ahora yo quiero, hermanos, hablarles un poquito de este gran error. El oidor olvidadizo no retiene, y esto es uno de los peores males, por no decirte el peor mal, que hoy en día está afectando al pueblo. Hoy en día esto es uno de los peores errores que está dañando el pueblo de Dios. Y te voy a explicar el porqué, hermanos.
Uno de los peores males hoy en día, si preguntamos a muchos de aquí, ¿de qué predicó el hermano voy a poner un ejemplo, el hermano de Badajoz cuando vino? Que se llenó la iglesia. Todos dirían, pastor, qué monstruo. Levantó la iglesia. Se llenó la iglesia. No hay quien lo aguante. Pero si yo te preguntara, ¿de qué predicó? ¿Te acuerdas? ¿Está en ti? Qué bien predicó fulano el otro día, levantó la iglesia. ¡Qué fenómeno! Pero, ¿te acuerdas de lo que predicó? ¿Está en ti? Si te surge un problema en la vida y necesitas esa palabra, está en ti. O se ha evaporado. Entonces tenemos que indagar para que pongas atención a partir de este día al peligro que estás corriendo si te consideras un oidor olvidadizo, porque mira lo que te puede ocurrir. Dice la palabra del Señor, y aquí viene una voz de alarma inminente, una voz de alarma que tiene hoy que sonar las sirenas de tu alma, de tu corazón y de tu espíritu. Porque corres un gran peligro si eres un oidor olvidadizo. Y me preguntarás, Rubén, ¿qué peligro corro? Te lo voy a decir, abre los oídos. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:17. Tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, también Efesios 6, Carlos, dice ¿para qué? Y dice él, ¿por qué tienes que tomar la espada? ¿Y para qué te hace falta retener la atención? Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra principados ni contra principados ni contra potestades, gloria al Señor, sino contra principados y potestades. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. ¿Cuántos tienen el oído abierto que esto es grave? ¿Cuántos tienen el oído abierto? El único arma de ataque contra los demonios y las situaciones que ellos nos emiten cada día, según Efesios 6, es la palabra de Dios. Y el que no la retiene, no la tiene. El que no la retiene, no la tiene. Entonces, no es decir, retén la palabra porque tienes que retenerla. Es decir, retén la palabra porque más te vale en el día del ataque y de la angustia. Retén la palabra porque más te vale estar armado cuando te enfrentes a tu enemigo. Retén la palabra en el nombre del Señor. Hay cosas claras y evidentes. La primera es que el retenedor olvidadizo no retiene, hermanos, y el que no retiene, no tiene. La segunda es que cuando te enfrentes a situaciones en la vida, si necesitas, hermano, si necesitas esa espada, y has oído mucho hablar de ella, y sabes quién es el mejor y el peor, y sabes catalogar, pero cuando tienes al enemigo enfrente, ¿qué haces? Dice la Biblia que aparte de esa espada tengas tú algo. Dice la Biblia que tú por tus fuerzas y tu artimaña y tu sabiduría puedas tú vencer. ¿No dice Efesios 6, ante todo tomad la espada del Espíritu? Entonces, ¿por qué, hermanos, no ponemos más atención a atesorar lo que oímos? ¿Sabes que hoy en día estás esperando una palabra de Dios? Y si hubieras recabado, y si hicieras memoria y hubieras guardado lo que ya sabes, la tendrías ya. ¿Sabes que Dios tiene que andar refrescando la memoria como a niños pequeños, así de cristianos que hoy en día no retienen la palabra? Amén. Y nos hemos visto así en muchas situaciones de nuestras vidas. Y dirás, ¿cuándo? Te lo voy a recordar. ¿Cuántas veces, gloria al Señor, te has visto que te ha ocurrido algo en situaciones difíciles y te ves en una situación de ataque, en un día malo, en el día malo, y no tienes textos con los que responder en tu mente, y no tienes Biblia en tu mente para saber cómo reaccionar? No sabes localizar en la palabra del Señor lo que te está ocurriendo, y empieza la mente a ser confundida, y empieza la
claramente a gestionar el problema y a hundirte en depresiones. ¿Sabes por qué? Porque estuvisteis muy cerca la espada, pero no la pusiste en tu muslo jamás. Señores, la palabra de Dios hay que subir aquí a predicarla para detectar los errores del pueblo, no para ponerlo en pie. Dije una frase hace poco y la publiqué en Facebook: la palabra de Dios no está para poner a la gente en pie, sino para ponerla de rodillas. Ha llegado la hora de que la palabra de Dios, la espada del Espíritu, se le dé el sentido correcto, en el nombre del Señor. ¿De dónde nace este error? Perdonen que sea serio predicando en esta tarde, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo, ¿vale? ¿De dónde ha nacido este error en nuestro pueblo? Y tengo que ser directo, hermanos. Si me permiten, voy a hablar directamente. ¿De dónde ha nacido este grave error en medio de nuestro pueblo, chichi? Pensar conmigo, y si no llevo razón luego me la quitáis, pero si la llevo, luego me vais a dar la razón, ¿vale? Creo, gloria al Señor, que hoy nos hemos vuelto muy expertos en presentar la espada. Le hemos puesto a la espada y es bueno. Muchos dicen, sé hacer la exégesis de la palabra. Es bueno. Sé unir el texto con el contexto y sacar el trasfondo del capítulo informativo de la gramática textual. Precioso. Es bueno. Es bueno siempre y cuando a la espada no se le borren sus viejas labranzas que ya trae por naturaleza. La espada del Espíritu tiene propia labranza por naturaleza, y a veces con la decoración y la exposición exegética matamos el brillo del Espíritu. Y ahora voy a hablar de la otra parte, de los oidores. Ponme atención. Luego si queréis me matáis, pero si no soy claro, ante Dios estoy hablando, que tengo que ser claro. Los oidores olvidadizos, gloria al Señor, son aquellos que te dicen: qué bien predicó fulano, pero ¿de qué predicó? No me acuerdo. Sí, te acuerdas del mensajero y de tu favorito. Te has quedado con el rostro del mensaje, pero has olvidado tu rostro en el espejo que trajo, porque no has atesorado la palabra. Y Dios no te llama a que atesores el rostro de otros famosos. Dios te llama a que vivas cada día examinando el rostro, porque todo predicador no te trae más que un espejo para que te lo quedes, no para que lo tires. Pero hoy en día tenemos la escala del 1 al 10. Sabemos quién es el sexto en España, el quinto en Filadelfia, el cuarto en la zona, el tercero en la iglesia, pero no me acuerdo de nada de lo que ha dicho el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Lo cierto es que cuando venga el diablo a atacarme, no vendrá el losada en ese momento, no vendrá el pinche a darme un consejo. Veré solo por las calles y solamente la espada del Espíritu será lo que podrá acompañarme para decirle al maligno: yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Catadores del buen vino que nunca se emborrachan. Los mejores catadores conocen el grado del mejor vino. Saben quién tiene el mejor vino porque catan, exploran y lo desechan. Así es el oidor olvidadizo. ¿Te acuerdas del culto de cuando el pastor llamó al losada y cuando el pastor llamó al dayá y tuvimos 3 cultos? Pero hoy en día te viene una tristeza y no sabes manejarla. ¿Y la espada que trajeron? ¿Qué has hecho con ella? Y la espada que Dios te ha dado, ¿qué has hecho con ella? Señores, que esto no es, hermanos, esto no es una exposición. La palabra de Dios, hermanos, no está para impresionar, está para sanar y salvar. Está para matar en el nombre del Señor. Tengo que deciros, hermanos, algo en esta tarde. Dios mío, predicó bien el fulano, qué bien me hizo, me sentí liberado. ¿Te acuerdas de qué predicó? No, y te ocurre lo que dice Santiago:
mientras vio su rostro en un espejo, agradeció la nitidez con la que Dios le hizo reflejar, pero marchándose olvidó cómo era. Y se ve la escritura cumplida en ti. ¿Te estás examinando en esta tarde si tú formas parte de ese grupo? ¿Te estás examinando en esta tarde? Y este problema viene, hermanos, de lo que estamos hablando. Adornadores de la palabra que han tapado sus viejas labranzas de unción. Catadores del buen vino que luego lo desechan y se olvidan porque no acaban borrachos. Gloria al Señor de la palabra de Dios. Por eso tengo que gritar en esta tarde, primeros pioneros de Filadelfia, que no sabíais exégesis ni sabíais contexto del contexto, pero trajisteis un pueblo a la vida de Dios y al quebranto del Espíritu. Y tengo que lanzar un beso en el tiempo a la iglesia del principio, una iglesia ignorante pero que vivía en el Espíritu. Hermanos, la espada más mortífera de la historia hizo más efecto en un pueblo ignorante que en un pueblo sabio. ¿Qué está ocurriendo, hermanos? Que Dios reprenda la profesionalidad en el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Oh Dios eterno. Dios venga devolviendo a los púlpitos su primera labranza. La primera labranza es la unción y la palabra verdadera, luego la exégesis, la homilética y la exegética, que venga todo después, que todo es bueno, pero no colabores tanto como para borrar su esencia. No colabores tanto que la palabra, escuchen, cuando abres la Biblia esta noche, es escrita y ya mata. No hace falta decorarla mucho. Es mejor retenerla y vivirla que publicarla de una manera fantástica. Pero el centro del tema es el oidor olvidadizo. Que tú retengas la palabra. Porque este peligro ya se vio en la iglesia de Corintios capítulo 1 versos 11 al 12. Dice Pablo: porque he sido informado acerca de vosotros por los de Cloé que hay entre vosotros contienda. Y los llama contienda, Carlos. ¿Y qué tipo de contienda era? ¿Se reñían? No, en ese momento no se refería a Pablo. Dice, llamo contienda a que uno dice que es de Pablo, otro de Apolos y otro de Cefas. Sí, son los tres titanes del tiempo, del momento. Pero Pablo tiene que decir, yo planté, Apolo regó, el otro hizo otra cosa, pero hombre, el que da el crecimiento es Dios. Por eso tiene que enfadarse Pablo y dice, gloria al Señor, en el capítulo 2, verso 2, por veros cómo os estáis volviendo, ahora me he propuesto no saber nada, sino predicaros a Cristo y este crucificado. La verdadera palabra, hermanos, es la palabra que cambia y transforma en el nombre de Jesús. Porque la espada del Espíritu es poder y no espectáculo. Si hoy llega a venir pastor en Losada, hay 250 años. Porque nos creemos que la espada es más grande o pequeña dependiendo quién la traiga. Sin darnos cuenta que es el Espíritu el que cogió a pioneros sin conocimiento y empezó a traspasar el alma y a levantar las vidas de la gente. Iban andando y los demonios salían, porque el poder, señores, es de Dios. En el nombre de Jesús. Déjenme decirles algo en esta tarde. Ya le digo que cuando acabe el culto, si me quieren matar, me matáis. Yo soy de confianza, yo me atrevo. Y lo voy a decir, ¿os lo digo? Bien. La espada más mortífera y letal de toda la Biblia, hoy en día, está harta de catalogaciones y espectáculo, pero sedienta de muerte. Lo voy a decir otra vez. La espada más mortífera y sangrienta de la historia, que es la palabra de Dios, está harta de expectación y de aplausos y de admiradores, pero está sedienta de matar. Y me dirás, ¿matar qué? Matar de una vez tu depresión, matar de una vez tu vieja naturaleza, arreglar de una vez tu matrimonio, arreglar de una vez tu mundo interior. No aplaudas a la palabra, no digas fulano es el mejor, es la palabra de Dios. No es un espectáculo, no es algo que lo saborees, sino es
sacarlos en el nombre de Jesús. Y les tengo que decir, así como la palabra de los valientes en la antigua era de David no volvía a la vaina vacía, así la palabra de Dios no tiene que volver sin sangre enemiga a ser envainada la vez que se predica. Pero la sangre enemiga no son los aplausos, son las vidas transformadas, son las depresiones destruidas, son los matrimonios arreglados. ¿Por qué? Porque dejas que la palabra sea retenida en el nombre de Jesús. Ya lo dice Isaías: mi palabra no volverá a mí vacía, en el nombre del Señor. Ahora, es un delito decir la enfermedad y no hablar del remedio, ¿vale? Vamos a hablar, hermano, cómo empiezo a sanar este mal en mí. En principio tengo que, según estoy oyendo, hermanos, ir memorizando. Tengo que ir guardando, tengo que ir poniendo por obra. Tienes hoy que hacer un stop en tu vida, hermanos míos. Identificar señales en ti de que no estás atesorando la palabra, porque viene un mal pensamiento y te frustra el día y no sabes cómo defenderte porque no estás atesorando la palabra en el nombre del Señor. Y ante cada situación que te acontece, gloria al Señor, no sabes qué dice la Biblia que tienes que hacer acerca de esa situación porque no atesoras la palabra. Vienes aquí a ver si alguien te dice algo para el día de hoy y que tenga que ver con lo del momento, pero si tú dice la palabra del Señor que tenemos al Espíritu Santo y con el poder de ese tú puedes tener la palabra andando por la calle puesta en manifiesto en tu vida en el nombre del Señor. Miren, Cristo, ¿cuántos están de acuerdo que era el verbo de Dios, la palabra hecha carne? Bueno, pues en el día de su tentación, aun siendo la palabra hecha carne, utilizó la palabra escrita. Y nosotros no la leemos ni la ponemos por obra. Y era el verbo, Marcos. Y a mí me pasa un problema, a lo mejor. A sola, gloria al Señor. No pasa nada, errores del directo. Y a ti te pasa un problema, gloria al Señor, cuando el verbo hecho carne tiró de la palabra escrita. Cuando tú tienes un problema te pones a solas a meditar y te hundes en tus meditaciones, pero no echas manos de la santa palabra de Dios. Y hoy en día hay un llamado, hermanos míos, para que la palabra del Señor sea retenida y empiece a hacer efecto en tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Les quiero pedir que pongan atención porque esto son cosas del directo, ¿vale? En el nombre del Señor. Pongan atención. La palabra del Señor dice en el Salmo 119, el rey David dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese sido desmayado. ¿Lo están entendiendo? Amén. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese sido desmayado. Descubriéndonos así que en medio de las aflicciones de David, la palabra del Señor fue su sustento. Amén. Ahora bien, gloria al Señor. Vamos a ir terminando. Dice la palabra del Señor: para volver, gloria al Señor, a retornar en la corrección del pueblo, a retener la palabra de Dios. Dice Santiago capítulo 1, 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la palabra, que es la ley de la libertad, ahí te ven. La libertad de tu vida es la ley de la palabra de Dios. La libertad de tus emociones y de tus sentimientos es tu confianza en la ley de la libertad de Dios, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la única que es capaz de discernir los pensamientos y el corazón, capaz de traspasar el alma y el espíritu, gloria al Señor, y adentrarse en el foco de tu problema y discernir en ti lo que te está pasando, en el nombre del Señor. Y esto dice la palabra del Señor. Dice en la perfecta ley del Señor, dice: es el que la retiene, este será bienaventurado en lo que hace. Y esto de bienaventurado me suena mucho, Michael. Me suena mucho al Salmo capítulo 1, donde exclama David: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra de Jehová medita de día y de noche.
Este se convertirá como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Saben ustedes por qué? Porque el que tiene la palabra por dentro y la conserva en su corazón, su hoja no cae porque tiene el manantial interno en las corrientes de las aguas. No depende de estaciones, de si llueve o no llueve, no depende de los cambios de la vida, depende del manantial interno. Pero ese manantial interno solo lo vas a tener cuando tu vida dependa de la palabra y no de la situación que te rodea, en el nombre del Señor. Entonces, para terminar, os voy a dar 4 consejos simples, sencillos, y que la mayoría de denominaciones, pastor, los están poniendo en práctica. Atención. Lee la palabra cada día y examina en ella tu situación actual. Depende cómo te sientas en el día, coge tu Biblia y encuéntrate, porque escúchame, seguro que estás ahí. Tú te estás ahí. Muy bien. Mira, yo no me levanto igual todos los días. Está claro, Rubén. Yo no me levanto igual todos los días. Cada día quizás esté de una manera, pero cada día que yo me levante, si yo sé leer, yo estoy aquí, plasmado. Y el remedio para ese día también está aquí. No en que tú te las ingenies, pues vano es el caballo para la guerra y la habilidad del joven para salvarse. Los ojos de Jehová sobre los que esperan leer su palabra. Segundo consejo, a ninguno, pongan atención. Yo conozco a una hermana de aquí que antes lo hacía y ahora últimamente veo que no. A ningún miembro de las iglesias, como en otras denominaciones, nos debiera de faltar una libreta y un bolígrafo para apuntarte cada día lo que te predica el predicador. Amén. Y tenerlo plasmado para el día malo. Tercero, a ninguno nos debiera faltar en casa una libreta donde pongas arriba contra el desánimo y llenes toda la hoja de textos contra el desánimo para cuando estés desanimado. Y en la otra hoja contra la depresión y llenes toda la hoja de textos contra la depresión para cuando te toque ese día. Para el consuelo, y pongas toda la página llena de textos para el consuelo, y tendrás palabra y vivirás en la palabra y mantendrás la palabra fresca en tu corazón cada día. No nos debiera de faltar a cada uno aquí ahora mismo una libreta de apuntes. Voy a decir quién era, si me lo permitís, ¿vale? La Angelines. La veías ahí apuntando y te daba alegría, de verdad. Con qué pasión apuntaba los mensajes. Pero tengo que deciros que a nadie nos debiera faltar un cuaderno con los remas que Dios nos regala para nuestras vidas, en el nombre del Señor. Y como último, hermanos, Salmo capítulo 119, verso 69, dice la palabra del Señor: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora ando en tu palabra. Oírme no te va a corregir, es retener lo que digo y que andes en ello. Ahí dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Te has dado cuenta? Un conocedor de Dios, descarriado o humillado, porque no tenía la palabra, aunque la conocía Lilio. Pero dice, pero es que ahora ando tu palabra, se ha ido mi humillación y ya mis pies han vuelto a la línea de batalla en el nombre del Señor, porque la palabra es la palabra, no el predicador. Y como último, Salmo 119 y verso 98: me has hecho más sabio que a mis enemigos, porque en tu ley he meditado de mañana. Cada día cuando te levantas hay multitud de enemigos que quieren destruirte. Y mira si los demonios, que Dios les reprenda, saben, se anhelan, pero esta te puede hacer más sabio que ellos. ¿Sabes por qué? Porque esta te hace poner delante de ti al que ellos temen, en el nombre del Señor. Y en esta batalla, hermanos, no vence el más fuerte, el más sabio ni el mejor expositor. Vence, gloria al Señor,
el que halle mayor sabiduría, y la única sabiduría que vence es la palabra que se retiene, no la que se oye. Así que sin más, que el Señor os bendiga. No olviden este consejo de sanidad. Fuerte ese aplauso para la gloria